Videojuegos. DC tiene una larga trayectoria en ese medio, desde cosas que impusieron era como los Arkham hasta otras que son fracasos recordados y más que épicos, y uno que otro experimento por ahí. Bueno, de hecho de esos juegos a la mitad hay demasiados, pero en general DC tiene una racha más que aceptable en ese medio interactivo. Pero claro, siempre hay un negrito en el arroz y ahora quiero tocar ese tema, ver los juegos que simplemente no dieron una, perdieron dinero y le costaron algo de prestigio a la marca. Así que vayamos al video, no sin antes recordarte que dejes un comentario genérico para el algoritmo, esperes hasta el final para ganarte un corazoncito y ahora sí, comencemos. You're just people. And what are people? Y vayamos muy atrás en el tiempo. Empecemos así el video, yendo a una época arcaica que creo que nadie aquí conoció de primera mano. Y si tú lo hiciste, bueno, tus nietos deben estar orgullosos. Superman para el Atari 2600. El juego salió en el muy lejano año 1978 para la ya mencionada Atari 2600. El juego, bueno, es obvio, estamos en una época muy atrás en el tiempo, con demasiadas limitaciones gráficas y de memoria. Sin embargo, todos sabemos que con esfuerzo e ingenio se podían hacer cosas interesantes en ese medio. Sin embargo, la de Superman no fue uno de esos ejemplos. Era un juego que se hizo con el menor esfuerzo, todos los niveles eran más o menos lo mismo, un intento de edificios mal puestos atrás, sin nada, sin alma, sin nada que lo caracterizara, y estar dando vueltitas con los sprites que según eran Superman, de aquí a allá sin mayores intenciones, simplemente aplasta esta cosita de aquí y sigue avanzando. Nada de otro mundo, nada de variedad especial, nada interactivo que valiera mucho la pena. Vamos, que el punk era más que entretenido que esto. De nuevo, sé que era una época muy primitiva, pero incluso en eso se puede notar cuando alguien hace algo con ganas y con esmero, y cuando estamos ante otro ET, el extraterrestre, y este es uno de esos, y quinto puesto de la lista. About you heroes. You're just people. And what are people? Y ahora vayamos con uno moderno que dejó a muchos con un mal sabor de boca, los Caballeros de Ciudad Gótica. Miren, si vamos a hablar del buen prestigio en los videojuegos, desde luego que la saga de Arkham sale a flote, y es por mucho quizás la mejor saga de videojuegos de superhéroes, aunque actualmente Spider-Man le está dando bastante pelea, pero bueno, los Arkham tienen mucho tiempo sin un juego y los Spider-Man son más recientes. El caso del asunto es que en algún momento se anunció una continuación espiritual del mundo de Batman, el cual tendría el muy llamativo saborizante, el hincapié, la atracción de que no manejaríamos a Batman sino a sus herederos, ya saben, Nalga Nocturna y el resto de los Batiniños, cada uno con sus propias habilidades, estilo y poderes. El juego se presentó en el primer DC Fandom y fue bastante bien recibido, se veía muy interesante todo lo que se planteaba, pero al final esto fue una decepción completa. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas cosas. Primero que nada, el juego era muy repetitivo. Ya sabes, básicamente suena una alarma y tienes que ir a aporrear a una banda de delincuentes random que no ponen mucha resistencia, te dan pistas y hace eso mismo otras 500 veces, porque más o menos de eso se trata el juego.
había muchas cosas que estaban más en el gameplay, como que se notaba que estaba pensado para que lo jugara sí o sí cooperativamente, ya que algunas misiones en solitario eran muy difíciles de llevar a cabo. Otras cosas de la mala planeación eran que elementos básicos del gameplay, como el desplazamiento rápido de los personajes por la ciudad, tardaban demasiado en desbloquearse, algo que se criticó bastante. En general era un juego que no se disfrutaba especialmente al jugar, se sentía un tanto incompleto y que era infinitamente repetitivo. Y de la narrativa, bueno, esta también tenía sus problemas. Podemos resumir en que no estaba a la altura. No es completamente desastroso, pero sin lugar a dudas, para todo lo que se gastaron, la expectativa que hubo, el pedigrí de la marca y del estudio, esto fue darse contra la pared por completo. Digo, se puede esperar que un juego barato del Game Boy Color no salga tan bien, pero algo tan anunciado como esto, simplemente no. Y cuarto puesto de la lista. About you heroes, you're just people. And what are people? ¿Alguno de ustedes sabía que Aquaman tenía un juego? No. No. No, 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 No. no, no, no. No. Sí. Digo, no. No. Ajá, creo que ya con eso debes estar imaginando qué tan malo es esto. Aquaman, el videojuego, salió por allá de la época del PlayStation 2 y del GameCube, y como tal creo que todos ahora sabemos que no es una mala idea. Un juego de Aquaman tiene muchas cosas que ofrecer. La película de Aquaman probó que no hay personaje malo, solo tienes que ponerle cariño y hay todo un universo de posibilidades. El caso del asunto es que eso no es lo que pasaba aquí. El juego de Aquaman era básicamente un walking simulator, pero en el agua, y de hecho los ambientes estaban muy vacíos. Si buscas cualquier gameplay de esto te darás cuenta de que es avanzar muy lentamente, porque aparentemente Aquaman no nada rápido, por un montón de secciones de agua, sin muchos acertijos, sin muchos enemigos, como ir a visitar un acuario el día que están limpiando las peceras. La historia era malísima y los momentos de interacción peor. De hecho, lo curioso es que la historia sí estaba más o menos decente cuando llegabas a participar en ella, ya que la trama con Black Manta más o menos se defendía, pero este juego era la cosa más aburrida y tediosa que se ha hecho. De hecho, hablando de simplemente parecer que aquí no hay nada, creo que este podría ser el primer puesto, pero bueno, pasó tan desapercibido y se nota que se hizo con tan poco dinero que al fin y al cabo no pasa nada, es solo algo malo. Y tercer puesto de la lista. About you heroes, you're just people. And what are people? Y ahora vayamos al que todos estábamos esperando, Superman. Ay, Superman 64 es un juego que lleva, ¿qué?, unos 20 años dando de qué hablar y lo seguirá haciendo. Se volvió tan malo que esa es su leyenda y su legado. Y es por eso que es tan malo, porque dañó en mucho la reputación de los superhéroes y sobre todo de Superman en el medio interactivo. Sí, ha habido juegos posteriores a este, pero creo que la razón por la cual el Warner Bros. Studios o una empresa grande no quiere invertir en un megajuego de Superman como los Arkham es en mucho que tienen miedo de esta represalia, de esta sombra que nunca se va. De hecho, hay una historia. El juego se supone que iba a estar basado en la serie de Bruce Timm y hay toda una historia acerca de lo que iba a ser, de todos los planes que iba a haber, y de hecho era un juego muy ambicioso. Pero, ¿qué fue lo que pasó? En pocas palabras, Warner y Taito se pelearon.
Titus aparentemente quería hacer algo considerablemente bueno, niveles, una batalla contra Brainiac, ir derrotando enemigos y demás. Sin embargo, Warner les puso una fecha muy corta para el desarrollo y estaban supervisando todo, haciendo cambios y les empezaron a exigir un montón de mecánicas, uso de personajes y se pelearon bastante feo. Al final ya les había llegado la fecha de entrega y Titus sacó esta porquería. De hecho, años después confirmaron que lo que sacaron no era el videojuego, sino que era únicamente una especie de tutorial alargado. Todas esas secuencias volando por los anillos y demás ni siquiera eran un tutorial, sino que eran una prueba de programación para tratar de determinar cómo iban a ser las físicas y los controles, y al final tuvieron los tremendos huevos de dinosaurio de venderlo como un videojuego cuando no lo era. Hijoputismo, pero no fue del todo su culpa y bueno, fracaso legendario. Quedó en su momento tan mal como el juego de ET. Palabras mayores. Y segundo puesto de la lista. About you heroes, you're just people. And what are people? Y bueno, vayamos con el ganador, el que quizás los que estén más en el medio actualmente pensaban que sí iba a estar en el puesto 1, Suicide Squad matando a la Liga de la Justicia. Miren, este fue otro de los juegos que se estrenó en el fandom y de hecho su primer tráiler era bastante bueno. Recuerdo que obtuvo muy buenas expectativas e incluso voy a decirlo, a mí me gustó bastante. Sin embargo, pasó lo de siempre. El juego se alargaba, más bien no salía y le daban largas. Empezó a haber 1001 rumores acerca de toda la censura y contenido que la consultora de Sweet Baby estaba metiendo. Y al final el juego salió y se estrelló. Fue uno de esos fracasos que a la semana, bueno, creo que al mes ya estaban a mitad de descuento porque nadie lo compraba. ¿Qué salió mal? Muchas cosas, pero vamos, este era un juego como servicio y ahí ya está el fracaso, pues es un juego como servicio hecho por una empresa que lo que sabe hacer son juegos de un jugador. Todo el mundo hizo notar eso, que se notaba muchísimo que ellos no sabían cómo hacer esto. Todas las misiones son más o menos lo mismo, repetitivas, un montón de caos y ruido donde realmente no entiendes qué está pasando, es simplemente como que alguien intentó hacer una mecánica de extracción y no le salió para nada bien. El juego era aburridísimo en el mejor de los casos. Además están un montón de errores, como que era un juego completamente de shooter. Harley Quinn no podía usar su martillo, el Capitán Boomerang no podía atacar con sus boomerangs y todos los personajes se sentían más o menos igual. Simplemente el gameplay no encajaba ni con calzador. Y luego estaba esa horrible historia del Escuadrón Suicida matando a la Liga de la Justicia con planes muy estúpidos. Miren, de ese tema le podría hacer un video completo y más o menos puedo aceptar que el Squad pueda detener a los miembros de la Liga de la Justicia, pero no de la forma tan estúpida que lo hicieron aquí. Y hay otras cosas peores como la falta de respeto a Arkham, ya que este juego está 100% ligado a Arkham y matan al Batman de Arkham de una forma patética. Entiendo que no podían continuar del todo con la saga Arkham por ese tema de la pérdida de Kevin Conroy, pero el cómo sacaron a Batman aquí es patético. No parece que nadie le tuviera especial cariño al universo de DC. Voy a decirlo, sí, el tema de las tierras paralelas, el Luthor de la Tierra 3, todo eso más o menos se pasa, pero el juego era injugable, no era divertido, era un festín de microtransacciones y el cómo representó a los personajes. ¿Por qué Sweet Baby sigue existiendo?
Y así al final pongo en el puesto 1 es por el batacazo que se pegó. Este juego perdió más dinero que muchos de los fracasos en cines de Warner. ¿Qué? ¿Qué? Prácticamente este juego tuvo la culpa de que se cerraran 3 estudios de videojuegos. Bueno, no del todo, también el fracaso de Multiversus ayudó, pero de ese ya hablamos otro día. Pero Warner perdió más dinero por esto que el dinero que perdió por Guasón Locura de 2. Tuvieron que cerrar estudios y provocó un cambio de paradigma por completo en la industria de los videojuegos, ya que nadie puede permitirse, sobre todo Warner, pero nadie puede permitirse fracasar de esta manera tan legendaria. Aquaman puede ser un juego aburridísimo, pero no pasa de eso. Superman 64 es malísimo, sí, pero al fin y al cabo, bueno, simplemente es eso, otro juego malo que no dañó a la reputación per se de Superman, ni hundió ninguna compañía, al menos no demasiado. Titus ya estaba arruinado y todos decían, bueno, es una anomalía. El Suicide Squad es algo de otro nivel, un juego que denota los vicios de la industria, poner a las compañías a hacer juegos que no quieren, abusar de las microtransacciones, escuchar a Sweet Baby y un larguísimo etcétera. Además, la cantidad tan masiva de dinero que se perdió no se compara con nada tan sencillo como eso. Y por eso, muy merecidamente, y creo estarás de acuerdo conmigo, primerísimo puesto de la lista. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés, a Laina, Gabriel Oscar, Lem, Gonzalo Paredes, Samuel, al Dr. de Chip, a Bracon80, a Luis Guillermo López, a Rómulo Pinzón, a Scarlett Dunfernul, a René Saúl Palacios y a Claudio Benjamín Adaros por ser miembros del canal de Nivel Tinta y Linterna Verde y Liga de la Justicia, ya que con sus contribuciones voy a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme ustedes qué opinan de mi selección para este top y ¿cuáles serían los juegos que considerarían los peores? Déjenme todos sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó, denle like, compartan. Yo soy Charles Mustaine y si llegaron hasta aquí, déjenme un comentario donde digan Multiversus y cuando lo vea le daré un corazoncito. Y ahora sí, nos vemos en la próxima.